Ah, acabo de llegar de Tijuana, so necesito respirar. La tormenta, cruzar, todo eso. Pasamos desde el jueves con un equipo de Fresno, nuestra hermana iglesia en Fresno, California. Varios de ellos vinieron y ahorita van de camino de regreso a Fresno. Felices porque ellos viven en un desierto y llovió. Entonces para ellos es un día de gran alegría. Les dije, tengan mucho cuidado en el camino. Y sí, pero estamos felices, estamos alegres porque llegó la lluvia al desierto. Y quizás eso es lo que nos ayuda a encontrar lo que es la alegría. Hoy es nuestra semana de alegría. Hemos hablado en este tema de Adviento, hemos hablado de esperanza, hemos hablado de paz y hoy de alegría. Alegría no es felicidad. La felicidad es buena, también se le da la bienvenida, pero la felicidad está condicionada con circunstancias. Pase o no pase algo, depende de tu felicidad. Pase o no pase, tu equipo, tu selección, se acaba o determina la felicidad y a las 2 semanas ya no importa porque ya te hiciste ciudadano de Argentina o ciudadano de Morocco o ciudadano de Francia y nos alineamos rápidamente, nos adaptamos. En el momento quizás cuando nuestro equipo perdió sentimos gran dolor, furia, frustración. Bueno, ya no les voy a decir mi lista. Pero son cosas superficiales en el sentido. La felicidad, compras algo y te trae felicidad y a los 3, 4 meses, quizás al año, ya no quieres esa cosa porque ya salió la nueva versión. La felicidad tiene un tiempo que se acaba, está condicionada con las circunstancias. Es buena, pero no aguanta, es momentaria. La alegría es diferente. La alegría no está condicionada con circunstancias. Puedes estar alegre, haya llegado lo que esperas o todavía estás en espera. La alegría es profunda. La alegría es más una actitud. La felicidad es una breve experiencia. Pero la alegría puede ser parte de nuestras vidas. La alegría son esos momentos donde hay lágrimas y al mismo tiempo te estás riendo. La alegría, hay esos momentos cuando tu cara empieza a bailar. Pierdes cierto control, ¿no? La alegría es cuando algo estaba perdido y ha sido restaurado. La alegría tiene gritos. ¡Woo! La alegría tiene suspiros. La alegría tiene llanto. La alegría es parte del carácter de Dios. El Dios alegre. Consciente de emociones, necesidades, pérdidas. El Dios que lamenta con nosotros y también celebra con nosotros. La alegría es esa intersección donde todo se junta. Dolor, ánimo, esperanza, lamento, pérdida, restauración. La alegría no es algo que puedes decir, ya voy a ser una persona más alegre. Esa es tu personalidad y que bueno, necesitamos más de esos y esas. Uno que es melancólico, a veces se irrita con esas personas, pero lo necesito. No se crea. Pero la alegría es parte del carácter de Dios. Y vamos a ver la alegría, porque
En esta temporada, en este año de Adviento, estamos pasando Adviento con profetas. En Esperanza nos encontramos con Jeremías y Dios nos dijo algo. En Paz nos encontramos con Miqueas, Micah, mi compa del barrio, y Dios nos dijo algo. Y hoy tenemos al profeta Zacarías, donde vamos a compartir su alegría. Ahora, si me permiten, voy a explicar un poquito el contexto histórico de esta era de los profetas. Muy bien, no tienen que recordarse todo eso. Para algunos de nosotros nos va a ayudar muchísimos. Para otros, a lo mejor le tomo una foto, no lo entiendo. Pero es importante, como estudiantes de la palabra de Dios, entender más y más el contexto. Antes de eso hay que decir esto. Alegría es vivir la reconstrucción de lo perdido. Alegría es vivir la reconstrucción de lo perdido. Alegría es desahogar con fe las heridas y culpa en vez de ignorarlas. El desahogarse compartiendo con otros y soltar el llanto, lágrimas, sonrisas y gritos. Alegría es confiar en el Dios que restaura nuestro pasado y reconstruye nuestro futuro. Alegría es ese encuentro con Dios que restaura nuestro pasado y reconstruye nuestro futuro. Todos ahorita vamos para un cierto futuro. ¿Quieres que Dios reconstruya ese futuro? Sí, pero para eso Dios nos ayuda con nuestro pasado. Hay dos factores que nos impiden participar en la alegría con Dios. Hay dos factores que nos impiden tener comunión en alegría con el Dios vivo, presente y activo. Esas dos son, uno, heridas del pasado. Heridas que no nos dejan celebrar la presencia de Dios porque todavía duele mucho. Heridas cuando son recordadas, te desanimas y hay un desánimo, y hay un dolor, y dejas de estar presente en el momento porque ahora sientes diferente por el recuerdo de esa herida. En inglés podemos decir triggered. Lo otro es culpa. Cuando hay cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras conciencias, del cual sentimos constantemente culpables porque sabemos que no son de acuerdo a la vida, a la voluntad, a la gracia de Dios y queremos navegar todo eso solos y solas. La culpa vive cuando no hay transparencia, cuando no hay comunión con Dios y con otros para desahogar ese pecado. Las heridas, podemos decir, están fuera de tu control. La culpa, las consecuencias de nuestra acción. Y esos son los dos factores que nos impiden tener comunión con Dios. La alegría de la comunión con Dios. Todos tenemos herida y todos batallamos con debilidades. No dejes que esos dos factores te impidan tu comunión con el Dios que te ama, el Dios que cree en ti, el Dios que te acepta, el Dios que te ayuda en tus heridas y te ayuda en tu culpa. Dios no ha muerto Jesús por nosotros para que vivamos en un estado de culpa. Esta mañana pasamos con el grupo de Fresno que vino a Tijuana por primera vez. Después de un recorrido por albergues migrantes, orfanatorios, nuestro centro comunitario de Hope y todas las organizaciones con las cuales colaboramos. Y al pasar tenemos
un pequeño ejercicio. Pisamos Estados Unidos. Tomamos un tiempo de respirar y recordamos que la mayoría de las personas con las cuales interactuamos, sin duda en los albergues, desean lo que acabamos de vivir. Y al decir eso, los que tienen residencia y ciudadanía o son americanos, sienten culpa. Si no, Dios no quiere que te sientas culpable por tu bendición. Dios no es un Dios de culpa. Duele que otros no tienen lo que tienes, pero al mismo tiempo podemos agradecer a Dios que tenemos lo que tenemos. Y no verlo solamente como un privilegio, verlo como una oportunidad. Y tenemos esa reflexión. Y eso es otro ejercicio ahí de cómo tener interacción con Dios en alegría. Bueno, vamos al contexto histórico de este mundo de los profetas. Espero lo aprecien porque me duré 3 horas haciendo esto. Entonces, tenemos a David y Salomón. Inmediatamente después de Salomón hay conflicto con los hijos que quieren heredar el poder, el palacio, el trono, y empieza a haber una división, una rivalidad. Estamos generalizando. Después se divide el reino, las 12 tribus. Israel se divide. El norte son 10 tribus y el sur o Judá son 2 tribus. Y empiezan a alejarse de unos a otros, y empiezan a alejarse de Dios, y empiezan a ver otros imperios a su alrededor que ahora vienen a conquistarlos. Y Asiria empieza a controlar este reino dividido. El norte, hay una invasión de Asiria y la mayoría de ellos son liquidados. Las mujeres son dadas a diferentes personas, hombres de Asiria. Ellos son los descendientes samaritanos y por eso en el Nuevo Testamento hay ese conflicto de que se vendieron, no son realmente judíos, son medio judíos, ustedes son los samaritanos. Entonces de ahí viene un poquito la historia. Judá tuvo una situación un poco diferente. La capital de Judá es Jerusalén, la capital de Israel, bueno, todo es Israel, pero usualmente se refiere a Israel de arriba y Judá el de abajo. El norte puso su capital en Samaria, y ahí también ponen su propio templo, su propio rey, su propio sacerdote. Entonces vemos todos esos factores en el Nuevo Testamento. Pero Siria no invadió, pero sí tuvo obviamente agresión contra Judá, pero no de la manera como lo ocurrió en el norte, porque el norte no escuchó lo que Dios decía, quisieron combatir y les fue muy mal. Y por aquí está Miqueas hablando al reino del sur, preparando a la gente para lo que viene, recordándoles que regresen a Dios. Cae Asiria, pero los que lo derrotan es Babilonia, otro imperio más fuerte. Y por ahí en medio es el ministerio de Jeremías, el Jeremías que dice, después de Asiria viene Babilonia, y no peleemos, hay que rendirnos a la voluntad de Dios. Le va muy mal al profeta Jeremías por todo eso. Babilonia empieza a hacer deportaciones. En lugar de invadir y destruir, Babilonia empieza a traer jóvenes y llevárselos a su capital para prepararlos, que tienen talento, para que ahora sirvan el reino de Babilonia. Por ahí encontramos a Daniel, ¿no? Entonces hay 70 años de cautiverio, como Jeremías había profesado, deportaciones. Y después de Babilonia llega otro imperio que derrota a Babilonia, Persia. Pero Persia es diferente.
los reyes de Persia son citados en las Escrituras. Los reyes de Persia empiezan a dejar a que los que han sido deportados y sus descendientes israelitas regresen a Jerusalén. Y regresan a construir el templo. Y es ahí en esa etapa donde encontramos a Zacarías. Puse a Ageo aquí porque ellos están en el mismo tiempo, son dos profetas que están ayudando a los que acaban de regresar a reconstruir el templo. Y son muy diferentes. Si lees Ageo es súper práctico. Hagan esto, hagan esto, hagan esto, arrepiéntanse de esto. A, B, C, D, ¡pum! Muy fácil de leer. Zacarías es más, hay 8 sueños y 8 visiones y poético, y al final los últimos capítulos no suenan como los primeros. Entonces Ageo es un Tina Chaires y Zacarías es un Martín. Son diferentes, ¿no? Se ayudan, pero muy, muy diferentes. Quizás tenemos estas amistades. El que sueña y el que planea. El que sueña gasta y no siente ninguna culpa. El que planea gasta y se siente mal, y se siente más mal cuando el que sueña gasta. Entonces estamos ahí siempre en estas relaciones, y ahí están estos dos personajes. Y ellos se pasan reconstruyendo el templo. No se construye toda la ciudad, y después hay un segundo regreso, y es ahí donde encontramos el libro de Ezra y Nehemías. La primera parte del libro puse Ezra en inglés, Esdras, es Ezra, ya sé, pero es por Ezra. Sí, es Esdras y Nehemías. La primera parte de Esdras habla de esta parte, y la segunda parte habla de ahí. Ok, es un poquito de contexto, porque al leer esto es importante, ya regresando a Zacarías, entender el momento. Tu pueblo ha sido dividido. Hay un riesgo que se pierde la monarquía, el rey, aunque Dios había hecho una promesa que siempre había un rey de la descendencia de David. El templo donde tienes este encuentro entre el cielo y la tierra con Dios ha sido destruido. El reino está dividido. Parte de las otras tribus, aunque hay división, son tus tribus, han sido casi destruidas. Y ahora esta pérdida de tantos jóvenes que han sido deportados para Babilonia. Y ahora, aunque son de israelitas, crecieron en Babilonia. Aunque son de allá, viven acá. Y es otra cultura, otro lenguaje, otros valores, más de Babilonia, no de Israel. Y lo que sufren los padres, ¿no? Que sí, tenemos más oportunidades quizás en Babilonia, pero todavía es una jaula de oro. Y nuestros hijos ya quizás tienen el riesgo de crecer y no identificarse con sus raíces, con su fe. Están en riesgo de creer en todos estos dioses y no conocer al Dios Todopoderoso. Entonces todo esto está ocurriendo, y después llega este momento de alegría. Que el rey sirio de Persia dice: regresen a reconstruir su ciudad. ¡Qué momento! Algo que ya estaba perdido, llegó y ahora es una realidad. Se van a cumplir los 70 años. Los que confiaron en lo que había dicho Jeremías quizás están esperando con fe o nerviosos, porque hay mucha duda en Dios ahorita. Porque los hijos israelitas que están en Babilonia hacen preguntas posiblemente como:
Si Dios es todopoderoso y tan grande, ¿por qué estamos en Babilonia? Si Dios es tan fiel, ¿por qué somos sujetos de otro imperio? Y los padres les explicaban nuestro pecado, nos alejamos de Dios y hubo un juicio y hubo un castigo y hubo todo esto. Y los hijos dicen, no, pues este Dios suena muy fuerte. No sé si me quiero acercar a ese Dios que cuando cometes un error, hay una invasión. Entonces los padres están como que, no, así no es. Pero son buenas preguntas. Y además, si te está yendo bien en Babilonia, finalmente, después de 70 años, 2 generaciones, ya estás saliendo adelante. Quizás ya no estás rentando un espacio, ya tienes más espacio. Ya diste el down payment a la carreta, o sea, ya estás mejorando. Y llega el llamado, pueden regresar a Israel, pueden regresar a Jerusalén. ¿Cómo hubieras respondido tú? Ya regrésense a su país, pueden regresar y vayan a reconstruir su país y su ciudad. Y los hijos que crecieron aquí, no, mamá, ese es tu país, el mío es este. We can FaceTime, mom. ¿Sí ven todo esto? Esto es la tensión en la cual estas escrituras existen. Y Zacarías, Ageo y otros, nosotros vamos. Y van a reconstruir el templo. La alegría que lo perdido se puede reconstruir. Que lo perdido se puede reconstruir. ¿Qué es lo perdido para ti? ¿Qué está perdido? ¿Qué te dice Dios hoy? Puedo reconstruir lo perdido. Quizás es personal, tu confianza en Dios. Puedo reconstruir. Tu celo por Dios. Puedo reconstruir. Quizás es algo relacional. Dios puede reconstruir lo perdido. Varios de nosotros es lo que teníamos que escuchar hoy. No sigan ignorando ya, porque si ya recibiste lo que tenías que recibir, sigue escuchando. Entonces este es el contexto. Vamos a Zacarías, capítulo 1. La escritura va a estar en la pantalla, pero los invito a, si tienen Biblia, que la abran. Zacarías es el segundo libro antes de Mateo. Eso es Milaquías y los Zacarías es antes. Muy bien. Zacarías capítulo 1. Este es el contexto en el cual estamos. Dice, en el mes 8 del segundo reinado de Dario, la palabra del Señor vino al profeta Zacarías, hijo de Berequías y nieto de Ido. Es interesante que se nombra su papá y su abuelo. ¿Por qué? Porque papá creció allá. Porque el abuelo creció allá. No estamos seguros de su edad, si él nació en Babilonia o es uno de los ancianos. Pero vemos esa conexión. El Señor está ardiendo en ira contra los antepasados de ustedes. Wow. Por lo tanto, adviértele al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Afirma el Señor Todopoderoso.
poderoso. ¿Cómo se restaura lo perdido? Volviendo a Dios, y Dios vuelve con nosotros. No sean como sus antepasados, a quienes le proclamaron los profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso: vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, afirma el Señor. ¿Dónde están los antepasados de ustedes? ¿Acaso los profetas siguen con vida? Es decir, estos antepasados mataron a los profetas. ¿No se cumplieron en sus antepasados las palabras y los decretos que a mis siervos los profetas ordené comunicarles? El profeta protestó, el profeta proclamó, el profeta llamó que iba a haber consecuencias si no se arrepienten, únanse, acérquense a Dios, y no lo hicieron. Y continúa y dice: entonces, así responden este grupo, la audiencia, ellos se volvieron al Señor y dijeron: el Señor Todopoderoso nos ha tratado tal y como había resuelto hacerlo, conforme a lo que merece nuestra conducta y nuestras acciones. ¿Qué comienzo? Recordándole a la audiencia que los antepasados no escucharon a los profetas y por eso estamos como estamos. Y dice: no sean como ellos. Y hace varias preguntas, pero responde este pequeño grupo. Dice: no obedecieron y hubo malas consecuencias. Tomamos el riesgo. Vamos a ir a obedecer. Vamos a ir a confiar. Aunque unos quizás tenían duda de este Dios, van. Otros que entendían más el contexto, van. Y quizás van varias generaciones que deciden ir y regresar. Pero con algo en mente: no ser y cometer los errores de nuestros antepasados. Algo que nos culpa, algo que nos roba la alegría, que es heridas y culpa. Las heridas que heredaron nuestros padres, las heridas que heredaron nuestros abuelos y antepasados, hasta los mexicas, no sé a dónde lleguemos. Pero hay consecuencias de decisiones de la familia. El reto es de que vemos esos retos y los estamos siguiendo. Estamos igual en el ciclo de ira, de avaricia, de adicciones, de separación, de priorizar otras cosas en lugar de la familia. Podemos fácilmente estar en esos ciclos o simplemente heridos por esos ciclos y todavía no se cumple la sanación. Entonces todo esto está ocurriendo, no solamente en las Escrituras, pero también en nuestras vidas. No dejes que las heridas y la culpa roben tu confianza en Dios. Respondemos como este grupo: sí, hay consecuencias si desobedecemos a Dios. No necesariamente porque Él nos castiga, pero cuando te sales de la voluntad de Dios, cometes más errores. Y en veces los errores y las heridas y las consecuencias son más lo que ocurre en desobedecer en lugar de un castigo porque desobedeciste. No dejes que las heridas y la culpa te roben de tu encuentro de alegría con Dios. Y este grupo responde: vamos a participar en esta reconstrucción de lo perdido. ¡Qué alegría! Vamos a Esdras, capítulo 3.
¿Por qué vamos a Esdras, capítulo 3? Algo ocurre muy único. Hageo y Zacarías son citados en el libro de Esdras. La primera parte de Esdras es esta conexión con el regreso. Vemos este momento tan especial, lleno de tanta alegría. Aquí se reúnen la gente que había visto el templo cuando estaba construido y ahora lo están reconstruyendo. Pero también los hijos que crecieron en Babilonia están regresando al país natal de sus padres, a sus raíces, y están viendo la reconstrucción de este templo. El templo que nunca lo habían visto, nunca lo vieron, pero escucharon la fe de sus padres y de su comunidad. Entonces hay este encuentro de estas tres generaciones en este lugar, porque regresaron y se han comprometido a reconstruir el templo. Y nos cuenta Esdras este momento tan especial en el versículo 10, cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor. Ni siquiera los cimientos. Los sacerdotes llegaron con sus vestimentas sagradas. Y los levitas, descendientes de Asaf, con sus platillos, ocuparon su lugar para alabar al Señor, según lo establecido por David, rey de Israel. Todos daban gracias al Señor y a una le cantaban unidos esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, porque se había echado los cimientos del pueblo. Fíjense lo que dice aquí. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y habían conocido el primer templo, prorrumpieron en llanto cuando vieron los cimientos del nuevo templo. Mientras muchos otros, me imagino los más jóvenes, gritaban de alegría y no se podía distinguir entre los gritos de alegría y las voces de llanto, pues la gente gritaba a voz en cuello y el ruido se escuchaba desde muy lejos. ¡Qué imagen! Tenemos que entrar al contexto. Todo lo que se ha perdido, todo lo que se ha sufrido, todo lo que se ha cuestionado de Dios. Y sin embargo hay varios que dicen, no, están malentendiendo a Dios, y por eso este canto es muy directo, muy específico, y el canto principal es: Dios es bueno. Por la interpretación que si Dios castiga así, Dios es cruel. Y sí, hay tensión teológica y cuestiones que tenemos que tener que son saludables, pero si dejamos que nos interpreten a Dios los originales que están interactuando con Dios, su proclamación es: Dios es bueno. Y después vemos esta linda imagen de los ancianos que vieron el templo, el primer templo. Y en cuanto ven que están haciendo los cimientos, sueltan el llanto. Y los jóvenes que también se aferraron a la verdad y a Dios, que acompañaron a sus ancianos, ven y tienen esa visión
que son el pueblo del segundo templo, del nuevo templo, los que están restaurados, los que participan en la profecía de Jeremías, que dijo que después de 70 años iban a regresar, y ellos escucharon esos mensajes y ahora se son partícipes en esa realidad y empiezan a gritar y empiezan a celebrar con alegría, y los ancianos llorando, y estaba tan fuerte el sonido que todos los escucharon y no podían saber, ¿son llantos o son gritos de alegría? Eso igual, porque lo que se había perdido está siendo reconstruido, y esa es tu realidad. Lo que se ha perdido, Dios está laborando para reconstruirlo. Pero escuchas el mensaje y participas, o te quedas en Babilonia. Tomas el riesgo de conectarte con este Dios, a ver qué va a pasar. Tienes la confianza, así lo dijo Jeremías, vamos, ya es tiempo. O te quedas en Babilonia, o en culpa y heridas. Sal de las heridas, sal de la culpa, para que Dios reconstruya lo perdido. Aún en la iglesia, en nuestra experiencia en la iglesia, hemos perdido cosas. Y tenemos que admitirlo y hablarlo y no defenderlo, lamentarlo, pero que no nos defina. Porque Dios puede reconstruir de maneras sorprendentes lo perdido. Pero no se va a reconstruir si no participas tú. Porque Dios dice, vuelve a mí y yo volveré contigo. ¿Qué te está diciendo Dios ahorita? ¿Qué te está diciendo Dios ahorita? ¿Qué te dice el Dios que te ama? Respóndele. Cree. Comparte con alguien más hoy lo que Dios te ha dicho. Y va a haber llantos y gritos de alegría. ¿Por qué? Llanto porque se sana la herida. Y gritos de alegría porque no hay culpa. Y todo suena igual. Vamos a adelantarnos un poco por cuestiones de tiempo. En Zacarías capítulo 8. Otro momento de gran alegría. Bueno, quizás no nos debemos de pasar esto, porque es raro en la Biblia. Esdras 5, 1 al 2, los profetas Hageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, que velaba por ellos. Así que los dirigentes judíos pudieron continuar y terminar la reconstrucción conforme a la palabra de los profetas Hageo y Zacarías, hijo de Ido. No se olvidan del papá. Y algo raro en las escrituras. ¡Hay victoria! Completan, dicen, terminaron. Pues la obra de reconstrucción, según el mandato de Dios de Israel y por decreto de Ciro, Dario y Artajerjes, reyes de Persia, que ahí nos está diciendo el Dios que trabaja con todos. La reconstrucción del templo se completó el día 3 del mes de Adar, en el año sexto del reinado de David. Es decir, hay que acordarnos de esta fecha. ¿Por qué? Es un día de alegría. No hay que olvidarnos. Recuerda tus días de alegría. La fecha de tu bautismo es un día de alegría. Todos tenemos días de alegría.
Todos tenemos experiencias donde algo estaba perdido y Dios lo reconstruyó. Celebra esos días de alegría. Pero no te olvides que Dios sigue trabajando para reconstruir tu futuro. No te dejes que las heridas y la culpa te limiten para participar en la reconstrucción de lo perdido. Bueno, Zacarías capítulo 8, versículo 3 dice, así dice el Señor. Ahora les está dando una visión ya que están ahí. ¿Qué va a ser de la vida aquí? Paso número 1, construyan. ¿Y ahora qué? Así dice el Señor, 8:3. Regresaré, hablando de sí mismo Dios, a Sión y habitaré en Jerusalén. Y Jerusalén será conocida como la ciudad de la verdad y el monte del Señor Todopoderoso como el monte de la santidad. Así dice el Señor Todopoderoso, los ancianos y las ancianas, aquí nombra a los hombres y las mujeres, que me encanta, volverán a sentarse en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, debido a su avanzada edad. Y los niños y las niñas volverán a jugar en las calles de la ciudad, respondiendo a la pregunta de la canción de Maná. Versículo 7. Así dice el Señor Todopoderoso, salvaré a mi pueblo de todos los países del oriente y del occidente. Lo haré volver para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en la verdad y en la justicia. ¿Qué llegó a todo esto? La idolatría y la injusticia. ¿Y qué dice Dios? Vamos a comenzar de nuevo. Se alejaron de mí y ya no me aceptaron como Dios. Pues váyanse, está bien. Pero yo soy fiel y voy a tener un pueblo. Y dice, yo regresaré a Sion, yo regresaré a Jerusalén, yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, yo estaré con ustedes y seremos un lugar de verdad, santidad, otra vez dice verdad y justicia. Justicia es de que todos tienen lo que necesitan. Injusticia es con los que tienen, no comparten con los que tienen. Eso es injusticia. Pero regresará la generosidad, regresará el amarse los unos a los otros, regresará la práctica de amar a Dios y amar al prójimo. Y esta es la visión que tiene. Ahora, si sigue leyendo, se distrae el pueblo y dejan de construir. Pero llega Hageo. ¿Qué están haciendo construyendo sus casas? Vénganse a construir el templo. Y se cumple todo esto. Pero hay imágenes aquí que quiero tomar unos minutos para llamarle la atención. Los que crecimos en otro país, recordamos los días en la calle. Los días de inocencia. Había otros días en la calle. Heridas y culpa, ahí está. Pero había días de inocencia. ¿Recuerdas sentir inocente? ¿Recuerdas esos días inocentes? Alegres. Ni sabías qué hora era. Y veías a los ancianos en tu calle. Y los conocías. Y los respetabas. Y te regañaban si hacías algo mal. Porque vivías en comunidad. Pero había injusticias y necesidades. Y lo que necesitabas no lo pudiste encontrar. Y en lugar de Dios deportarte, te llamó a otro país. Pero quizás no vas a
tener la experiencia de ser ese anciano y esa anciana en esa calle? Así como tú viste esos ancianas y esos ancianos. ¿Sí me imagino? Sí. Entonces esta imagen de comunidad la utiliza Zacarías. Dice, ustedes, ancianos, regresarán a su lugar de ancianos y de honor, con su bastón en la calle, cuidando a los niños, viendo quién pasa, bien informados, respetados y parte de la comunidad. Y nada te falta porque la comunidad te ayuda. Y no hay corrupción y vas a vivir bien. Y regresa a la inocencia. Los niños que van a dejar la tableta y salen a jugar a la calle. Y es mundial, partido diario. ¿Qué juegos jugabas tú en la calle con tus amigos, con tus amigas? ¿Cuáles son los nombres de esas ancianas, de esas ancianas? La señora de la esquina, de la tienda. ¿Quién son? Esos son momentos sagrados, inocentes, de alegría, pero por idolatría e injusticia, en muchos niveles, tuviste que dejar todo eso. Tú participas en esta historia. Y ahora estás en Babilonia, atado al trabajo, más oportunidades, pero algo se perdió. Pero un día regresaremos a esas calles y podemos ser parte de la restauración, de la comunidad, de Dios y un pueblo de verdad y santidad, de verdad y de justicia, donde todos tienen lo que necesitan. Y esa es la alegría que podemos tener. No determinada por las circunstancias, pero determinada por la verdad del Dios que promete este tipo de restauración. Y no vas a regresar a ese pasado porque ya no se puede, pero Dios está reconstruyendo el futuro. ¿Vas a llegar fiel a Dios como anciano, como anciano? ¿Vas a tener la inocencia de estos niños para tener alegría en tu cristianismo? ¿Vas a escuchar al Dios que dice, ven a mí y yo voy a ir a ti, y tomas riesgos para ser parte de algo nuevo? Estás invitado por Dios. Y eso es parte de Adviento con Profetas. Lamentar y reimaginar un nuevo mundo. Liderado por el Dios que dice, es mi ciudad, ustedes son mi pueblo, yo soy su Dios. Y así serán las cosas. Al momento, más o menos en la iglesia, pero no completamente en el mundo. Y estamos en la espera, en la anticipación del cumplimiento de todas estas cosas. Pero podemos hacer muchas cosas para participar y no simplemente esperar a ver cuándo pasa. Podemos tomar la iniciativa. Tú eres Hageo, tú eres Zacarías, tú puedes ayudar con los cimientos, puedes ayudar a los más jóvenes, poder ayudar a los más ancianos en esta familia y en esta comunidad. Quiero compartir brevemente un momento de alegría ayer en Hope for White Tijuana. Nuestra fundación Hope for White Tijuana estamos tratando de crear prácticas respetuosas y de relaciones. Lo que hicimos junto con la iglesia de Fresno, ellos donaron fondos para juguetes para niños de la comunidad donde está nuestro centro de comunidad. Lo que usualmente se hace, se colectan juguetes, se cruza la frontera, se juntan en un lugar, se ponen todos los niños en fila y les das sus juguetes. Y los niños alegres, felices. Y los padres al lado, sintiendo pena. Porque un extranjero de otro país, de buen corazón,
le ha dado la alegría que tú no le has dado. Es una práctica de caridad tóxica. Es irrespetuosa a los padres. No sabemos lo que no sabemos. Yo voy en 4 años aprendiendo esto. Usualmente cuando hacíamos eso, las mamás, gracias, gracias. Pena. Los papás no llegaban. Y puedes asumir, es que no hay papás, por eso están como están, se fue el papá. No, muchos de ellos tienen papá, pero tú como hombre, como papá, ¿cómo te vas a sentir yendo a un lugar y que alguien le dé un regalo a tu hijo con buena intención, se tome una foto con ellos, tu hijo y tu hija bien feliz, y tú triste porque no pudiste proveer para tu hijo ese momento de alegría? Sientes pena, mejor para qué vas. Es una práctica tóxica que divide y le lastima la confianza a los papás. Pero Dios es un Dios que restaura lo perdido. Y si estos padres constantemente están perdiendo la confianza porque no pueden proveer, Dios es el Dios que puede reconstruir su confianza. Entonces lo que le pedimos a la iglesia de Fresno es, dónenos el dinero y vamos a comprar los juguetes en Tijuana. Y los de Tijuana, es que allá son de más calidad. Pero si somos una fundación de México, tenemos que invertir en la economía mexicana. Usualmente es ilegal pasar muchas cosas así. Por eso la gente las esconde en el nombre de Jesús. Entonces, compramos juguetes en Tijuana. ¿Y sabes qué hicimos? Pusimos una tiendita en el centro comunitario. Y aquí va lo controversial. Y les vendimos los juguetes a los papás a precios simbólicos. Pase por acá, 10, 20, 50 pesos, o sea. Pero si el papá entra a nuestro espacio, entra a la tienda, ¿cuánto cuesta? No se preocupe. Agarra un juguete y todos con integridad comprando para sus hijos. Y lo compran, sí me alcanzó. Y después tenemos mesas para que ellos los envuelvan con nuestros voluntarios y juntos envolvíamos. ¿Y sabes cuál fue una de las sorpresas? La alegría de los papás y la frustración de ciertos padres que no. ¿Cómo se hace esto? Entonces papá y mamá elige el juguete para su hijo y para su hija, mientras su hijo y su hija espera ya. Y lo forra y le pone su nombre. Y todos decían, muchísimas gracias, Dios los bendiga. Y nosotros, sí, échanos bendiciones porque esto sí está pesado. Y le decíamos, ¿te podemos tomar una foto? Sí. No del niño, del papá. Y luego salían los padres del centro comunitario y los niños esperando. Y los papás riéndose, alegres. Y los niños, a ver, es un balón, es una patineta, a ver. Y los papás interactuando feliz con sus hijos. Y los voluntarios y los donadores, invisibles. El héroe, la heroína, papá, mamá. Esas son varias fotos de esta práctica. Todavía no se reconstruye todo, pero podemos ser fieles participantes con el Dios que dice, vuelve a mí y yo vuelvo a ti.
Ven conmigo, yo seré tu Dios. Vive en mi ciudad con mis valores. Sea anciano, sea niño o niña, aquí con nosotros. Y así como la confianza de los padres se está restaurando, así igual Dios está restaurando nuestra confianza en nuestro Padre. Vamos a orar, tomamos comunión. Dios, te damos gracias por esta temporada de Adviento con profetas. Te damos gracias como Iglesia de Cristo en Orange County por nuestro último servicio del año juntos. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu presencia, por tu verdad, por tu santidad, por tu justicia, por tu invitación, que podamos ser parte de esta calle. Gracias que sanas nuestras heridas y perdonas nuestra culpa. Gracias que nos invitas a tener comunión contigo y alegría. Reconstruye nuestra fe, Dios. Restaura nuestra confianza en ti. Ayúdanos a no seguir los ciclos de heridas. Rompe esos ciclos y construye nuevas cosas, Dios. Así como se ha destruido el primer templo y hay una celebración con el inicio del nuevo templo, ayúdanos a celebrar y a construir contigo las nuevas cosas que estás haciendo en nuestras vidas. Reconstruye nuestro futuro y ayúdanos a participar en tu futuro preferido. Tomamos comunión con alegría de tu fidelidad, de tu presencia, de tu gracia. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén.